Hola, ¿cómo estás? Bueno, seguimos con el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Te animo a que lo leas. Ahora con este vídeo vamos a seguir donde lo dejamos en el anterior vídeo. Empezaremos el versículo 19. Yo te animo a que lo leas primeramente antes de ver este vídeo. Y nos dice del versículo 19 al 26, nos habla de Juan el Bautista, que él estaba bautizando con agua a aquellos que se arrepentían de sus pecados. Y venían los fariseos, bueno, los jefes religiosos, como era normal, le preguntaban qué hacía él bautizando con agua. Eso debía hacer los jefes religiosos, no Juan el Bautista. ¿Quién era él? Si era un profeta, si era Elías, ¿quién era? Si era el Mesías. Pero Juan el Bautista dice que él simplemente era un enviado de Dios, anunciando al Mesías, a ese que el Antiguo Testamento llamaba ungido de Dios, el que enviaría a Dios para salvar a la humanidad, no es más que Jesucristo. Pero Juan el Bautista dice que no era ni mucho menos ese, que ni siquiera era digno de ser esclavo de aquel a quien anunciaba, del Mesías, Jesucristo. Y él lo hacía con la autoridad de Dios, porque Dios había sido el que le había enviado a preparar el camino, el camino antes de venir a Jesucristo, llamando a las personas a arrepentirse de sus pecados, a abandonar una vida alejada de Dios y a reconciliarse con Dios. Y del versículo 29 al 34, de pronto entra ya en escena Jesucristo. Y Juan el Bautista le señala, le identifica como: este es aquel del que yo os hablaba, del que era más grande que yo, de aquel a que yo no era digno ni siquiera de ser su esclavo. Y dice que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos escuchado quizás más de una vez, ¿no?, esta frase. ¿Y qué significado? ¿Qué significa eso del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bueno, en el Antiguo Testamento se había instaurado que, bueno, bajo la ley de Dios, cualquiera que pecara merecía la muerte. Entonces lo que hacían era sacrificar corderos, mataban corderos como sustitutos de las personas que realmente por sus pecados merecían la muerte. Bueno, Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Esos corderos simbolizaban la venida de Jesucristo. Esos corderos se sacrificaban todos los años, pero el sacrificio de Jesús sería realizado una vez, por siempre y para siempre. Y es por eso que su muerte en la cruz nos trae esperanza para que nosotros, si venimos a Dios arrepentidos, sabemos que Dios nos perdona nuestros pecados, nos reconcilia con Él y nos permite el día cuando muramos estar en los cielos junto con Él. Y nos dice que, bueno, Juan bautizaba con agua, pero Jesucristo bautizaría con el Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en el libro de Hechos esto se desarrolla mucho más, pero nos dice en Hechos capítulo 2, casi al final, cuando Pedro termina su primer sermón, que aquellos que creen, se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús, recibirán el Espíritu Santo, recibirán lo que hemos hablado antes, ese Espíritu que nos permite nacer de nuevo en nuestra forma interiormente y nos guía a ser más como Cristo. Muchas veces decimos que podemos ser incapaces de cumplir todos estos mandamientos que Dios nos da y realmente humanamente somos incapaces, pero por medio del Espíritu Santo que Él nos da, con el que Él nos bautiza, podemos vivir esa vida que Dios nos demanda. Y a partir del versículo 35 hasta el final vemos cómo Jesús llama a algunos de sus discípulos. Algunos eran discípulos de Juan el Bautista, y luego unos discípulos van llamando a otros. Primeramente Juan mostró a dos discípulos, uno de ellos Andrés, quién era Jesús. De nuevo, era el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús fue presentado a estos dos discípulos no se lo pensaron más y siguieron a Jesús. Luego esos discípulos llamaron a otros discípulos también presentándoles a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo, el Mesías, el anunciado por Dios para salvar a la humanidad. Y yo hoy también aquí, en una especie de Juan el Bautista, no llego ni mucho menos a su altura, pero también humildemente pues quiero presentar a ese Jesús a cada uno de vosotros. Ese Jesús Dios, ese Jesús con amor inagotable, ese Jesús que vino a dar su vida por nosotros, a sacrificarse por nosotros. Y os animo
que os hagáis sus discípulos. Ser discípulo de alguien es seguirle, imitarlo, aprender de él. Y ser discípulo de Cristo es imposible si no eres hijo de Dios. La única manera, por tanto, de ser discípulo de Jesús es primero creyendo en Él, confiando en Él, y segundo siguiéndole, imitándolo, obedeciéndolo, pidiendo su ayuda también y su apoyo en momentos difíciles, agradeciéndole esas bendiciones inmerecidas que Él nos ha dado, y luego animando a otros, llamando a otros, presentando a Jesús a otros para que también se hagan discípulos de Él. Sigamos a Jesús y llamemos a otros a seguir también a este Jesús. Un abrazo a todos.